¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué pasa con aquellos seres que nos dejan y que se van a la siguiente dimensión? ¿Desaparecen? ¿Desaparecen con la muerte y solamente existe el cuerpo? ¿O hay algo más allá? ¿A dónde van nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos que ya no están? Para poder dar vestigios de esta respuesta, hoy tenemos una invitada especial. Ella es Pia Sartorius, ella es psicoterapeuta espiritual y el día de hoy nos va a contar su historia respecto a una experiencia cercana a la muerte. Bienvenida, Pia. Muchas gracias por invitarme, David. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de entregar esta experiencia a los demás. Antes de ir directamente a la pregunta que todos estamos esperando, quisiera saber quién es Pia y quién era Pia antes de haber tenido esta experiencia cercana a la muerte. Mm. Bueno, creo que es una pregunta muy importante porque Pía, antes de la experiencia cercana a la muerte, no es la misma Pía después de la experiencia cercana a la muerte. Literalmente mi vida cambió rotundamente. Marcó una muerte-resurrección aquí en la Tierra. Pía antes, yo tuve una experiencia cercana a la muerte a los 16, 17 años, estaba el último año del colegio, imagínate, en ese entonces era 1987, o sea, en ese entonces no hablaba nadie de estos temas en España. Yo nací en España, fui a un colegio francés, a la Alianza Francesa, un colegio francés donde lo único que existía era la mente. Pienso lo existo, no existía ni las emociones, ni los sentimientos, ni el espíritu, ni el alma, no se hablaba de nada, ni de vidas pasadas, ni de aura. O sea, te aseguro que era una España bastante católica apostólica, una España donde era prohibido hablar de estos temas. Entonces, que era Pía, era una alumna del colegio en la Alianza Francesa, en una familia muy tradicional, donde tampoco se hablaba de estos temas. Y una mujer muy extrovertida, que iba al colegio, que lo pasaba muy bien, que tiene una vida común y corriente, con toda una experiencia en la infancia bastante compleja. Y luego hay otra Pía después de la experiencia cercana a la muerte. Rotundamente un cambio. Es que no puede seguir la vida igual cuando uno va al otro lado. No puede. Porque esto ¿Qué, no es una ocu- experiencia racional, es vivencial. Por lo tanto, es real. ¿Qué es lo que ocurre ese día a tus 17 años cuando estabas en este colegio de España? ¿Qué es lo que ocurre para que tú puedas tener esta experiencia? Mira, yo tenía, sin decírselo a nadie, porque esto fue llevado en secreto, porque tenía mucho miedo de que si yo lo hablaba acababan llevándome a un psiquiatra y diciendo que estaba loca. Vuelvo a repetir que era un año donde nadie hablaba de nada, en 1986, y Pía tenía regresión yo a vidas pasadas, recurrentes. Desde muy pequeña veía a Laura, desde muy pequeña era una persona muy intuitiva y psíquica. De pequeña tuve regresión a vidas pasadas, fui árabe, hablaba inglés, yendo a un colegio francés, etcétera. Y cuando ya cumplí 16 años, recordé una vida pasada de yogi. Así es que decidí irme a la naturaleza y decidí copiar a Jesucristo y hacer un ayuno de solo agua, para experimentar lo que es estar en silencio en el desierto, que era la casa que teníamos en la montaña, en la naturaleza, cerca de Madrid, y me fui, a puro ayuno, 40 días, como Jesucristo, según yo, que era yogi de otras vidas, a iluminarme. Y ahí sucedió, cuando llegó el día número 36, sucedió la experiencia cercana a la muerte. Que además, en esos momentos, no sabía lo que me pasó, porque yo no tenía la información, para mí era totalmente nuevo. Después fui descubriendo cómo lo llamaban aquí en la Tierra lo que yo había vivido, ¿no? Una experiencia espiritual, un quiebre tremendo psicológico y psíquico. Siento que el descubrir em, este tipo de información genera cierta tranquilidad y cierta paz en los seres humanos, ¿no? Porque Total. sabemos que se le puede poner un nombre. Así Quisiera, es. quisiera que nos contaras, por favor, con lujo de detalles, si es posible, cómo fue esa experiencia. Mm.
Mira, la experiencia fue, yo me acosté, porque estaba un poco cansada, me acosté en el pasto y lo primero, lo que más me impresionó fue salir del cuerpo. Cuando salí del cuerpo y me vi ahí acostada, fue mi primer impacto, porque yo en la vida me hubiese imaginado que se podía salir astralmente, energéticamente del cuerpo. Yo no podía entrar, yo quería volver a entrar al cuerpo y no podía. Yo creo que lo vive mucha gente, lo de la salida del cuerpo, y no se da cuenta, pero parte como una taquicardia, pa, 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 y ¡pum! Salí del cuerpo y me vi ahí. Yo, después de... muchas personas me han contado esa experiencia, que han estado en la cama y sienten la taquicardia, pa, 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 no se acuerdan de que salen, pero sueñan que vuelan. Soñar que vuelas, estás fuera del cuerpo, y la manera de entrar al cuerpo es como, haces así, ¡pa! Es como que un rebote en el cuerpo, y eso es que entraste. Y eso lo ha vivido mucha gente. Lo quiero decir para decir que cientos de personas viven esa experiencia, salir del cuerpo sin darse cuenta, especialmente en la noche o especialmente en la siesta. Se vive mucho, la gente dice, voy a tomar una siesta de media hora, ahí vive mucho esa experiencia de la taquicardia y volver al cuerpo. Bueno, una vez que vi que no podía entrar, me vi flotando, porque va todo muy rápido, ya pierdes la noción del tiempo y el espacio, cómo poner en palabras algo que no se puede poner en palabras, pero no importa. Salí del cuerpo, de ahí me vi pasando rápido, rápido, rápido por un túnel. Mi pasada por el túnel fue muy rápido, yo iba volando, 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 que es una experiencia de total libertad, una experiencia pero absoluta de que no tenía apegos, que no tenía cadena, y de repente me encontré en una luz blanca, flotando, 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 en una luz blanca donde perdí la noción del tiempo y el espacio, es una de las grandes características, y sobre todo, mientras estaba ahí en la luz, sentía una total felicidad, paz, alegría, éxtasis, y flotaba y decía, uy, y yo me decía, imagina, lo único que recuerdo es que yo decía, uy, volví a casa, qué rico, qué maravilla, volví a casa, esto es extraordinario. Entonces, de repente, mientras iba flotando y sentía que ya no tenía apegos, eso es lo que más me impresionó. Yo intentaba recordar mi vida en España, mi familia, y no, está todo lejos, no me acordaba de nada, no tenía apego, no tenía sufrimiento, no tenía cadena, no había tiempo, no había espacio. Otra de las cosas que más me gustó de esta experiencia es la claridad absoluta del por qué encarné en la Tierra. Entendí todo. ¿Por qué uno nace? ¿Por qué elige el país que elige, la familia que elige, los padres que eligen? A lo que yo venía aquí en la tierra, ¿cuál era mi propósito? De una claridad, de una certeza, que es lo que más atesoro de esta experiencia. Además de ver al lugar donde nos vamos, cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, que es un paraíso, lo que llamamos el paraíso, ojo, porque tú vas a vivir lo que representa para ti el paraíso. Lo que sea para ti el paraíso es lo que vas a vivir en el otro plano. Entonces, una experiencia de lo que llaman el paraíso, y sobre todo lo que más me traigo aquí en la tierra es mi propósito, es la claridad del por qué estoy aquí, que soy un ser espiritual teniendo una experiencia aquí en la tierra. No soy un ser de ego, eso es una máscara. Yo me doy cuenta que realmente, celularmente, soy un ser espiritual teniendo una experiencia aquí en la tierra. Otra característica que se vive en el otro plano es la sensación de que no hay tiempo, de que no hay espacio, que es un eterno ahora. Es una experiencia preciosa, porque cuando uno vuelve a la Tierra, una de las características del ego es que hay tiempo, hay espacio, hay pasado, hay futuro, y la dificultad de estar en el presente. Ahí no, ahí es un eterno ahora, no hay tiempo, no sé cómo transmitirlo, no hay tiempo. Mi conciencia estaba completamente expandida, y la sensación en esa expansión de conciencia de que todos somos uno, de que todos realmente venimos de la misma fuente y retornaremos a la misma fuente. Somos todos uno, somos todos almas, somos todos seres espirituales, no hay ni bueno ni malo, no hay superior ni inferior, todo es posible aquí en la Tierra.
es precioso, es una experiencia sagrada, única, porque experimentar la totalidad y que soy un ser espiritual y experimentar que soy un ser de luz y que todo el mundo es un ser espiritual y un ser de luz, una experiencia trascendente, transformadora, sagrada, única. Es lo que yo a muchos amigos míos le he dicho, no, si a mí me tocó la lotería, cuando digo me tocó la lotería es esta experiencia, porque uno de los grandes regalos que me traje es que para mí es tocarme la lotería, es que es un ser de luz, soy un ser espiritual, soy conciencia. Y además que me metió en el camino del crecimiento personal y me metió en el camino de la conciencia. Y eso es un regalo en esta vida, estar en el camino. Regresando a esta experiencia que nos comentas, Pia, tú puedes ver la transición cuando sales de tu cuerpo y vas yendo hacia este lugar de luz o apareces instantáneamente. Y la otra pregunta es, ¿Ya? ¿cómo son, cómo es esa realidad? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo se siente el aire? ¿Cuál es la sensación que tienes a nivel interno? ¿Cómo podrías describir, digamos, lo sensorial en ese estado? La llegada a esa luz va muy rápida. Yo no me quedo mucho tiempo en el túnel. Yo he escuchado personas que se quedan más tiempo en el túnel y algunas almas, porque yo he tenido también la habilidad de salir del cuerpo y hablar con seres que se han muerto, porque de repente hay gente que se muere y no, para mí no me gusta decir muerte, porque la vida sigue, ¿no? Que sale, que parte, que deja el planeta Tierra. Me gusta más que muerte. Bueno, digamos muerte de la experiencia aquí en la Tierra. Y muchas personas salen y se quedan muy pegadas en el mundo astral, no pasan por el viaje y tienen la sensación de que no se han muerto, no han entendido que se han muerto. En mi experiencia, yo paso muy rápido por el túnel, yo voy muy rápido a la luz, voy muy rápido, porque quizás tenía 17 años, no tenía tanto apego a la tierra, yo prefería estar allá que estar en la tierra, o sea, yo no, de hecho cuando estoy ahí sí escucho sonidos celestiales, escucho, los colores son todo intensos, los sonidos son intensos, los colores son intensos y vívidos. Yo tengo una experiencia más que visual de colores, tengo una experiencia kinestética, una experiencia interna de la totalidad del ser, una experiencia de la claridad de mi propósito, de quién soy y de quiénes somos, que para mí fue muy transformadora. Yo no, lo único que puedo contar más allá de esta experiencia interior es que en un minuto hay una barrera donde yo intento pasar la barrera y ahí escucho una voz. Y esa voz me dice, no es tu momento de morir. Y ahí es donde yo me entero que me estoy muriendo. Y entonces le digo yo a esa voz, ¿y quién eres tú? Y esa voz me dice, soy tu guía espiritual. Todavía no te voy a decir mi nombre, porque el nombre me lo dijo 20 años después, en un sueño. Lo tuve en un sueño vívido, porque nunca me quiso decir el nombre. Entonces ahí aprendí que mi guía espiritual me hablaba, porque los guías espirituales hay gente que los ve, hay gente que los siente, hay gente que nos hablan. Entonces, desde esa experiencia, la conexión que yo hago con mi guía es a través auditivo, una conexión auditiva con mi guía. Y él me dice, no es tu momento de morir. Y le digo, yo no, pero yo no quiero volver a la tierra, si yo estoy, nunca he estado tan feliz y plena que en esa experiencia, en ese lado, en ese paraíso, ponle la palabra que quieras. Y me dice, no, 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 él, porque es hombre de energía masculina. Yo ahora trabajo con 3 guías espirituales que a lo largo de la vida me han venido llegando, pero partí con él. Y me dijo, no, tú te vamos a ayudar, los ángeles, los arcángeles, él, a volver al cuerpo, te vamos a dar fuerza, porque ya lleva 36 días a pura agua, tú vas a retornar a tu familia en España y nosotros te vamos a guiar. Y tú vas a escuchar la guía, tú vas a escuchar la voz. Es así como vas a saber el camino a seguir. Y así fue efectivamente, cuando vi la barrera, no la pasé, me frenó la voz, yo ahí volví al cuerpo. Fue una entrada al cuerpo a 1000 por hora. ¡Oh! ¡Pa! Y claro, el retorno yo ya era otra, yo ya... Mi vida cambió rotundamente. Esa es una experiencia, imagínate, con 17 años con esta experiencia, no puede ser la vida lo mismo. Nos hablas de algo muy interesante y es el contacto con tu guía espiritual. Esta es digamos, es una idea que no nace contigo, digamos, inicialmente, sino que muchas personas a lo largo de la historia han mencionado haber tenido contacto con sus guías espirituales.
Un ejemplo es Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo que tenía contacto con Filemón. Filemón también lo guió y le mostró muchos símbolos, lo guió a través de su camino, le ayudó en su proceso de individuación. ¿Cómo es tu contacto con ese ser espiritual, con ese guía? Y, digamos, entendiendo que pueden haber muchas cosas que pueden ser privadas, lo respetamos profundamente, pero de lo que tú pudieras compartir con nosotros y con la audiencia, ¿cómo es ese contacto con ese ser? ¿Tiene alguna forma o más bien lo identificas como con una sensación? ¿Cuáles son las enseñanzas que te ha dado? ¿Cómo es tu relación con ese guía y luego con los demás? Es fascinante tu pregunta porque cuando yo retorno, que imagínate que vuelvo a decir que en 1986 nadie hablaba del tema, mi primer maestro fue Carl Gustav Jung, porque yo pasé de una joven de 17 años extrovertida a una joven totalmente introvertida. En el último año del colegio yo ya no fui al colegio, solo iba a hacer los exámenes, las pruebas, y yo me dedicaba solo a leer a Jung para entender lo que yo había vivido. Me dediqué a leer a Rudolf Steiner también, que trabajaba mucho con el mundo espiritual, a Madame Blavatsky, pero lo único que hacía era leer. Yo creo que me leía 100 libros al mes. A leer, a leer, a leer, hasta que tuve la bendición que este guía, volvemos a la pregunta, como me dijo, te voy a guiar con la voz, y un día me desperté en la cama y dije, yo me voy a volver loca, porque yo no podía con nadie de este tema. Era totalmente secreto, ni con mis amigas, ni con mi familia, con nadie. Y le dije a mi guía, bueno, mira, como me dijiste que me ibas a hablar con la voz, yo te pido que me digas qué me ha pasado, qué es esto. Entonces me voy a una librería y se cae un libro. Y yo agarro el libro, que sé que me lo tiró la voz, porque yo había dicho a la voz, o me guías o yo no sigo. Y cae el libro y se llama Emergencia Espiritual de Stanislav Grof. Y yo leo el libro de Emergencia Espiritual de Stan Grof y efectivamente es un libro de muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y cuentan sus historias de lo que les pasa, de cómo la vida se está... Y ahí entiendo todo. Y ahí parte mi camino. Y ahí parte una conexión con mi guía extraordinaria, porque fue pedirle al guía y el guía me lo dio yendo a la librería tirándome el libro. Entonces yo partí una relación donde yo le hago una pregunta y me responde. Yo ya sé identificar cuando es la voz de mi intuición y cuando es la voz del guía. Sé perfectamente, porque cuando es la voz de la intuición, lo siento en la guata, esa sensación de, oh, sí, pero a veces dudo. Hay una parte de la mente con mi intuición que digo, ¿será? ¿No será? Cuando es la voz de mi guía, no dudo para nada que ese es el camino, que estoy recibiendo orientación de mi guía. No hay duda. Con mi intuición hay duda. Con mi intuición entra aquí en la guata, es una intuición aquí, con el guía es auditivo, lo escucho que me dice, no. Y ahí el guía me tira el libro, termino el colegio, hago el bacalaureato, el examen para las universidades, y yo en teoría iba a estudiar Derecho, una vida tradicional, conservadora, y el guía me dice, no te inscribas en ninguna universidad. Tú vas a agarrar tu mochila y te vas a ir sola a Londres. Y vas, porque yo necesito que aprendas inglés, porque yo sabía francés, yo soy bilingüe con francés por el colegio, pero inglés no lo dominaba. Que te vas a ir sola y yo te voy a ir guiando en Inglaterra. Tú no vas a hacer un camino tradicional, te dijimos que nosotros te íbamos a guiar. Y ahí empieza mi conexión con la voz, porque es tal la convicción que tuve que me tenía que ir a Londres. Me fui a Londres, no conocía a nadie, no tenía nada de dinero, partí haciendo todo tipo de trabajo, que camarera, que cuidando perros, lo tipo, que fue fascinante para mí. Y la voz, porque aprendí muchísimo, y la voz me iba guiando. Ok, ahora queremos que te metas en teatro, porque necesitamos que aprendas a llevar charlas, a hacer grupos, y para eso necesitas mucho trabajo de escena. Entonces, métete. Y ahí iba caminando, ¡pah! Y me encuentro un papelito de la escuela de mimo de Londres más famosa, en el suelo, el papelito. Como el libro, el papelito. Y la voz me dijo, en esa escuela te vas a inscribir. Esa es la conexión que empiezo a hacer con el guía. No sé si contar toda la historia, pero me fue guiando. Y es muy desafiante porque te pide la orientación, son cosas que requieren mucha valentía porque no hay una explicación y además yo me puse en contra a todo el mundo, a mi familia, a todo el mundo pensó que yo me había vuelto loca.
Porque ¿cómo voy a decirlo? Estoy siguiendo la orientación y una voz que me está diciendo métete en la escuela de mimo, ahora aprende inglés, ahora... Luego cuando ya me metí en la escuela de mimo, abrí mi compañía de teatro corporal, fuimos número 1 en Londres, ganamos todos los festivales y cuando ya estaba en el éxito máximo en Inglaterra con mi compañía personal, la voz me dice, este no es tu camino, te tienes que ir de Londres. Y yo, pero ¿cómo me voy a ir de Londres? Estoy en el mejor momento. Si girábamos con la compañía a Irlanda, Escocia, España, Europa, ¿cómo me iba a ir? Ahora que había encontrado un camino fascinante, dije, no, sí, pero es que ese no es el camino que nosotros queremos que tú hagas. Nosotros ya te hemos dicho, te vamos a guiar. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No te preocupes, coge tus cosas y vete a Latinoamérica. Tu camino está en Latinoamérica. Ahí es donde te vamos a guiar. Entonces, partí, cerré todo, cerré la compañía de teatro, me despedí, cogí la mochila y me fui a Brasil, sin conocer a nadie, sin saber cómo la voz me iba a ir guiando. Y ahí me fue guiando y me dijo, me quedé un año en Brasil, en Recife a los 23 años creo que tenía, abrí un centro de sanación sin haber estudiado nada de sanación. Bueno, en Londres yo me metí en muchos cursos y talleres, tenía colas de gente viniendo a sanarse, hacía charlas sin tener, vamos, ni idea de qué iba a hablar. Y me dijeron, no, no es el lugar donde queremos que tú te quedes. Después de casi un año, fueron como 6, 7, 8 meses, ni me acuerdo, ya perdí la noción del tiempo, me dijeron, no, coge la mochila y nosotros te vamos a guiar dónde. Y fui mochileando por todo Brasil, Argentina, y me fue la voz guiando paso por paso de lo que tenía que hacer. Fue el peregrinaje, pasé por muchas experiencias extraordinarias en esos viajes en Argentina, y que no es la idea de la entrevista hoy día entrar. Cuando llego a Chile, que no conocía a nadie, la voz me dijo, vamos, para hacer el cuento corto, en un mes que estuve en Chile, abrí mi centro y venían 300 personas al día sin hacer publicidad. No tengo ni idea cómo llegaron en un mes de Chile sin conocer a nadie. La voz decía, no te preocupes, nosotros lo vamos a hacer. Me ponía delante 300 personas con 25 años sin tener ni idea lo que era hacer una charla, porque no, yo me había entrenado como actriz, pero no como charlista, de crecimiento personal. Y la voz me decía, no te preocupes, si voy a hablar yo, no tú. Entonces me ponía delante de las 300 personas y decía, bueno, que alguien me dé el tema. La gente, no, háblanos de tal, no, háblanos de chakras, háblanos de meditación, háblanos de psicología, háblanos de Jung, pum. La voz me decía, coge ese tema, agarra ese. Y pum, y me ponía a hablar, 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 hablar sin tener ni idea, yo canalizaba al guía. Y pasaban 3 horas y de 300 llegaron al día siguiente 300, llegaron al día siguiente 300 y ahí monté mi centro de crecimiento personal y espiritual y hasta el día de hoy llevo 30 años con la voz que me va guiando, paso a paso, pero te aseguro, la gente dice, uy, Pía, qué fascinante, te aseguro que requiere mucha valentía seguir la voz, porque no te lo ponen fácil. Muy interesante lo que nos comentas, poder contactar con estos guías. Y como tú mencionas, es una voz la que te habla, lo escuchas digamos, tu conexión con ese guía es a través de la audición. Luego dices que mencionas que aparecen otros dos guías espirituales. ¿Quiénes son ellos? ¿Son diferentes al primero? Son diferentes. El otro guía espiritual me aparece en un sueño vívido, 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 donde yo sueño que viene un ángel, que yo nunca había soñado con ángeles, me viene un ángel inmenso, así con las alas, y de repente me sale el ángel y abre las alas y me sale una mujer, es una mujer vestida con un traje benedictino, y me dice, ella se llama María, te va a acompañar porque tú necesitas una ayuda más, no tanto auditiva, sino que ella te va a conectar más, me va a dar más la energía espiritual, porque el auditivo es más la vida terrenal, dónde voy a hacer mi misión, dónde voy a hacer mi propósito, cómo es el camino, de qué voy a hablar. Ella te va a entrar en una energía más de silencio, más de escucha, más de estar presente. Y el segundo guía que me viene, el tercero, tengo otro sueño vívido, donde estoy haciendo surf en un sueño y está él, es un vestido de aborígena. Me dice, yo soy tu tercer guía y vengo aquí porque necesito acompañarte emocionalmente.
El mundo va a pasar por mucha catarsis, el mundo va a pasar por mucha eh, turbulencia emocional, y así ha sido, el mundo va a pasar por mucha... va a necesitar mucha contención emocional y me vas a necesitar a mí como una ayuda emocional con la gente que tú ves y con las charlas que das. Y ahí apareció y me dijo el nombre y me deletreaba, recuérdalo, te vas a despertar, M-E-A, y me iba diciendo las letras y me dijo todo, y me dijo cómo se llamaba, que se llama Medaki, y me dijo, yo te voy a acompañar a nivel emocional. Porque el mundo está polarizado en todos los países. Entonces me dijeron, esa polarización que va a vivir el mundo, fue antes de la polarización en la que estamos todos, me dijo, el mundo lo va a necesitar. Ese fue el encuentro con los dos en un sueño. El primero, que se llama Saik, que me dijo el nombre en un sueño después de mucho tiempo, vino en la experiencia cercana a la muerte. Yo he enseñado, yo he hecho muchas charlas y talleres para enseñar a la gente a conectarse con sus guías espirituales. Y el camino más rápido que he observado de cientos de personas para conectarse con ellos es a través de los sueños. Entonces yo muchos les he dado la herramienta, quiero soñar y voy a soñar con mi guía espiritual y me voy a levantar en la mañana, me voy a acordar del sueño y voy a levantarme en la mañana, me voy a acordar del sueño y de todo lo que mi guía espiritual me ha dicho. Y haciendo esa técnica, tengo a muchas personas que vienen a verme que ya se han conectado con su guía espiritual, que ha venido a través de sueños. Es la manera más fácil, los sueños. Pero hay gente que los siente, es más kinestético, hay gente que los escucha, hay gente que los ve, cada uno tiene un sentido más desarrollado. Yo te recomiendo que utilices lo que tengan más desarrollado, no lo que tienen menos desarrollado, porque ahí vas a tardar mucho. Pero no hay nadie aquí en la Tierra que nazca sin un guía espiritual, ya sea hombre, mujer, neutro, unos lo ven en vestidos, otros lo ven en energías, otros lo ven en sentimientos, pero todos venimos mínimo con un guía. Uno hace un contrato antes de nacer con ese guía que te va a acompañar en el proceso del nacimiento, te va a acompañar durante toda la vida y te va a acompañar cuando tú partas al otro plano, te va a ayudar en el tránsito al otro plano. Lo que quiero dejar muy claro es que los guías no te sacan las castañas del fuego. No un papá, una mamá que te va a sacar las castañas del fuego, no, no, no. Los guías no, no. Los guías de verdad que son muy respetuosos de tu libertad y de tu vida y tu libre albedrío. Están para acompañarte, para guiarte en el camino, más que para resolver tus situaciones. Exacto. Similar a lo que hace un terapeuta, un psicólogo. Una pregunta, Pia. Regresando a esta experiencia que tuviste cercana a la muerte, cuando entras en este mundo, a esta nueva dimensión, ¿recuerdas haber visto algún otro ser, tal vez humano o no humano, durante esta experiencia? ¿Cuando retorno al cuerpo o cuando...? Cuando estuviste en esta dimensión, Ya. cuando pasaste al otro lado, ¿viste algún otro ser humano? No, no me encontré con mis seres queridos en otro plano porque yo tenía 17 años y todavía no se me había muerto ni un abuelo, ni una abuela, ni nadie Mm, cercano. Yo he tenido experiencias de conexión, de hecho yo acompañé a mi padre a morir, le programé su muerte, cosa que para mí ha sido muy nuevo porque yo acompañé a mucha gente a morir, obvio, porque para mí con la conexión que tengo con el otro plano es muy fácil acompañar a los moribundos y además con mi experiencia les ha dado mucha paz. De hecho, muchas personas me llaman y hasta lo hago ahora online, ¿eh? Y yo me pone el teléfono y les voy guiando, oye, no te preocupes, vas a pasar por el túnel. Y cuando ya les cuento la experiencia, les da paz y parten. Entonces, yo acompañé a mi padre a partir, a tener una muerte consciente. Para mí fue súper nuevo, porque mi padre se suponía que iba a morir de un ataque al corazón o envenenado de la sangre por la enfermedad que tenía. Y él me dijo, no, yo quiero una muerte consciente, quiero elegir mi día, quiero morirme de muerte natural y así como yo he ayudado a tanta gente a programar su vida y a materializar sus deseos, yo ayudé a mi padre a programar su muerte. Primera vez que me atrevía a aventurarme a algo así, que nadie habla que se puede programar la muerte. Estuve durante un mes programándole la muerte y efectivamente eligió el día y murió el día que él programó y murió de muerte natural, exactamente como lo programamos. Y además tuve la experiencia de acompañarlo
fuera del cuerpo al otro plano, lo dejé en el otro plano, retorné y tengo mucha conexión con él desde el otro plano, pero muchísima. O sea, efectivamente los seres queridos que parten quedan conectados con los seres aquí en la Tierra. Y lo único que quieren es conectarse contigo y lo único que quieren es ayudarte y protegerte y lo único que quieren es estar cerca tuyo. Ellos están constantemente manifestándose como pueden a través de los sueños. Hay gente que ve como la puerta se abre, se cierra en la casa, moviendo objetos para decir estoy aquí todavía. La vida sigue, la vida sigue. Uno no se va a la nada, como escucho a muchos que vienen a verme que se están muriendo y me dicen, no, Pía, después de la muerte no hay nada. No, 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 eso no es real. Te enterarás cuando te vayas. Ahí te dirás, tenía razón. Pero no, eso de que no hay nada no es real. Antes de Estamos llegar a muy este... asistidos, David. David, Ujú. estamos muy asistidos. Quiero deciros a todos que estamos todos muy asistidos. No estamos solos aquí en la Tierra. El mundo espiritual nos asisten. Están los médicos del cielo, están los ángeles, los arcángeles, los seres de luz, están los seres de nuestro árbol, de nuestro linaje que se han partido cuidándonos. No estamos solos. Estamos todos asistidos espiritualmente. ¿Sabes por qué hay gente que no lo vive? Porque tiene la conexión cortada. Son creencias, porque sus creencias limitantes te impiden hacer esa conexión. En el momento que tú rompas esas creencias limitantes y te abras a la posibilidad de que vivimos el mundo, el otro plano está aquí con nosotros, tu vida cambia, se hace mucho más fácil, el dolor sigue, el sufrimiento humano sigue, porque eso es una realidad estar aquí en la Tierra, lo que pasa es que es más fácil llevar el dolor, el duelo, la pérdida y el sufrimiento y la enfermedad con conexión espiritual y con conexión del otro plano que llevar el dolor, los duelos, el sufrimiento sin conexión. Llevar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las pérdidas sin conexión espiritual te lleva directo a una depresión tremenda, una experiencia de que no hay luz al final del túnel. Creo que es muy importante conectarte con el mundo espiritual para tener fortaleza interior para enfrentar la vida que todos vivimos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero invitar a todos los que están viendo este video a que si les gusta este tipo de contenido, si les está gustando esta entrevista, no olviden suscribirse y dejar en sus comentarios si han tenido alguna experiencia cercana a la muerte o si han vivido esta experiencia con una persona que sea cercana a ustedes. Regresando contigo, Pía, quiero hacerte una pregunta. Dos, de hecho. La primera es, ¿cómo una persona que nos está viendo, que probablemente no ha tenido o no ha sido consciente de que ha tenido una experiencia espiritual y una apertura hacia este mundo, cómo podría ser para poder ingresar a, a este estado de conciencia en donde puedes percibir una realidad diferente? Y segundo, ¿cómo es ese otro lado? Ya que has tenido otras experiencias con personas que han partido de este mundo, ¿cómo es tu contacto con ellos? ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo es toda esta experiencia? Lo que pasa, yo te puedo responder a la primera porque es lo que a eso me dedico, a ayudar a gente a tener experiencias espirituales. Yo creo que una de las experiencias espirituales más rápidas de que una persona puede experimentar otro estado de conciencia es la naturaleza. La naturaleza, dar tu paseo por la playa o irte a hacer una caminata por la montaña, por el campo, en silencio, con aire puro, con la brisa que pasa y te toca la cara, y tú ir caminando, estando presente, es una experiencia que ha vivido la mayoría de la gente y que es muy cercana a una experiencia espiritual, porque cuando uno está caminando por la playa, tranquilo, por la montaña, por el bosque, por el campo, por donde sea, en la naturaleza, uno ya pierde la noción del tiempo y el espacio, se siente tranquilo, se siente en paz, de repente hay momentos emocionantes mientras vas caminando, tienes recuerdos preciosos y toda esta sensación de estar en el presente, de perder la noción del tiempo y el espacio, hay gente que le viene amor hacia alguien o se acuerdan de alguien y se les abre el corazón mientras van caminando, mientras están en la naturaleza, eso es lo más cercano al otro plano. Es rápido, es fácil, lo puede hacer todo el mundo si quiere, porque puede ser en el parque, en la misma ciudad, y es cuando uno
se relaja y se deja alimentar por esta energía tan maravillosa que emanan los árboles, que emanan las plantas, porque los árboles, las plantas, hay entidades vivas, ¿no? Y como si tú vas caminando por ahí vas sintiendo sin darte cuenta de estas entidades vivas que te van nutriendo e informándote y mostrándote muchas cosas. Pero es como la primera experiencia que recomiendo a mis seres queridos y a todos los que vienen a verme, es la naturaleza. Es la más rápida, la más fácil. Después viene la meditación. Yo enseño a meditar a todo el mundo. Todo lo que viene a mi terapia, todo lo que viene a mi curso, les enseño a meditar, porque la meditación es la segunda herramienta más rápida para tener una expansión de la conciencia y para tener un quiebre del tiempo y del espacio, que es lo que llamamos un estado no ordinario de conciencia, donde ya perdí la noción del tiempo y el espacio. Entonces voy a quedarme con la naturaleza y con la meditación. Son lo más rápido que he conocido. Hay muchas más. Ahora, ¿qué se vive en el otro plano cuando uno sale del cuerpo y habla con estas almas en el otro plano? Ya es muy avanzado. Yo creo que lo vive más gente de lo que la gente cree, valga la redundancia, ¿ya? Porque hay mucha gente que se le ha muerto su ser querido y lo sienten en la casa y les hablan y les mueven objetos y les abren la puerta, o olores. Una de las maneras que los seres del otro plano se manifiestan es de repente la sala tiene un olor especial que era el olor favorito de la persona que partió. O sea, se manifiestan a través de olores, a ruidos en la casa o a través de los sueños. Siempre se manifiestan, porque hay gente que dice, uy, qué miedo, me dice, mira, qué miedo. Si tienes miedo, no son tus seres queridos. Porque tus seres queridos no te van a dar miedo, vas a sentir emoción, entusiasmo, amor. Si tienes miedo, estás encontrándote con otra cosa, con una entidad negativa, pero no te estás encontrando con un ser querido, ni con tu guía, ni con seres de luz. Entonces, si tienes miedo, vas a bloquear la experiencia, vas a bloquearla. Mucha gente quiere vivir la conexión con los otros seres en otro plano, pero el miedo lo frena. Pero lo único que quieren tus seres queridos es decirte, una, que hay vida después de la muerte. Dos, que están muy contentos y felices. Tres, que otros seres del árbol los han venido a buscar, que no están solos. Y cuatro, que te quieren ayudar y guiar para que tengas una vida más feliz y plena y no sufras tanto. ¿Qué crees tú, Pía, que hay al otro lado? ¿Qué experimenta una persona que logra alcanzar la totalidad de, de la muerte? ¿Qué crees tú que podría experienciar esa persona en ese otro plano? En el otro plano, la mayoría va a tener la misma experiencia. Van a pasar por el túnel, van a llegar a la luz, a no ser que sean almas que están muy asustadas. Si están muy asustadas de la muerte, muchas almas pasan por hospitales de luz, donde los contienen, los ayudan, les explican porque yo durante un tiempo en Brasil me dediqué a salir del cuerpo y a hablar con almas, personas, almas, que no sabían que se habían muerto. Entonces tú les tienes que explicar que ya se han muerto, que se tienen que ir a la luz, que están apegadas al mundo astral, y hay veces que necesitan, salen del mundo astral y se van. Es que hay muchos niveles en el otro plano, ¿eh? Es muy complejo porque tanto como es arriba es abajo, tanto como es abajo es arriba. Lo estoy simplificando mucho. Y algunas tienen que pasar, vuelvo a insistir, por esos hospitales de luz para prepararse a ir al paraíso, y tú te vas a encontrar con el paraíso que esté en tus creencias. ¿Cómo crees tú que es el paraíso? Supongo que para ti el paraíso es estar en la playa, con un mar maravilloso y sintiéndote en éxtasis. Te va a aparecer tu paraíso en la playa, con tus seres queridos, caminando por la playa, que ya está en el otro plano. Si tu paraíso es el bosque, te encontrarás con el bosque. Si tu paraíso es el campo, te encontrarás con el campo. Te encuentras con tus perros que han partido, con tus mascotas, gatos, caballos. Te encuentras con todos ahí. Ahora, todos están guiados. También existen guías en el otro plano para guiar a la gente en el tránsito al otro plano. O sea, todo el mundo va a vivir el túnel, todo el mundo va a vivir la luz, la paz, la tranquilidad, el éxtasis, la felicidad. Todos se van a encontrar con sus seres queridos, todos van a estar felices en el otro plano. Quizás algunos van a necesitar más tiempo hasta llegar a esa felicidad, como lo acabo de repetir, porque no saben que se han muerto, pero no te preocupes, está todo guiado ahí. Es Maravilloso. puro amor, pura compasión. Yo creo que es más desafiante vivir aquí en la Tierra
que estar en el otro plano. Hubo algo que mencionaste anteriormente, y es que después de haber vivido esta experiencia, empezaste a tener contacto con tu guía espiritual, con uno de ellos inicialmente, y es algo que se menciona constantemente en las experiencias cercanas a la muerte, que luego de regresar de ese momento en donde has vivido esta experiencia, valga la redundancia, las personas suelen llegar con eh, diferentes habilidades respecto a la percepción de la realidad. Algunos mencionan incluso habilidades como poderes de poder ver el aura de otras personas, de poder sentir las energías. Se menciona también la hipersensibilidad a las emociones de las demás personas. ¿Tú tuviste alguna otra habilidad o percepción luego de haber vivido esta experiencia? Bueno, todas las que has mencionado, todas juntas, se me aumentaron. Yo ya tenía mucha percepción extrasensorial y después de la experiencia aumentaron completamente. Sensibilidad, intuición, psiquismo, ver vidas pasadas en otra gente. Bueno, tiraba el tarot sin nunca verlo, el tarot español sin nunca haberlo tirado en mi vida, se lo tiraba a los profesores, veía el aura. Claro que recuerda que era en una época que yo lo tenía que hacer muy tranquila, porque nos hablaban de estos temas. Ahora, lo que más agradezco no es eso. Lo que más agradezco es que yo retorné con mi propósito de vida claro, que yo venía aquí a hacer servicio a la humanidad, que venía aquí a ayudar a los demás a ser más felices y plenos aquí en la tierra y hacer su viaje interior, el viaje interior de sanar la infancia, el viaje interior de trabajar el ego, el viaje interior de desarrollar la conciencia, el viaje interior de encontrarse con el silencio, el viaje interior con encontrarse con su ser espiritual. Eso es lo que más aprecio, porque antes de tener la experiencia cercana a la muerte, yo iba a estudiar, iba a vivir una vida lo más conservadora y tradicional del mundo, y mi vida cambió rotundamente. Es un regalo divino tener claro el propósito en la vida y trabajar en mi propósito de vida. Me siento afortunada y bendecida. En mi propósito de vida, que ha sido, llevo 30 años entregando a la humanidad, obvio que me ha servido en mis talleres, en mis grupos, en las terapias, la percepción extrasensorial que yo tengo. Canalizo, se me activa el tercer ojo, veo cosas, pero no siempre se puede decir toda la persona. Es mucha información, si uno tiene que tener la habilidad, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Si la idea es ayudar, no empachar al otro. Y ¿Mm? también es muy importante decir que yo partí las terapias y partí más las charlas. Partí con grupos de 300 personas, ya acabo, lo dije, y todo, y luego me fui al uno a uno, y en el uno a uno al principio yo abría chakras, trabajaba el aura, y me di cuenta que yo no quería ese camino, porque muchas personas venían y es sálvame, cúrame, sáname, y me di cuenta que lo que yo quería, mi propósito, es dar herramientas para que cada persona se haga cargo de su autosanación y de su curación. No que yo entregar el poder a alguien, que mucha gente entrega el poder al terapeuta, el poder al gurú, el poder al maestro, sino que mi propósito, cambié totalmente mi manera de trabajar, era empoderar, y es empoderar a las personas y darles recursos y caminos para que ellos desarrollen su percepción extrasensorial, su conexión con el espíritu y el trabajo tan arduo y desafiante de la sombra, de las heridas de la infancia y del ego. Entonces yo ahora me dedico a eso, no, ni te voy a abrir el aura, ni te voy a abrir los chakras, nada de nada, aunque los veo y aunque te podría ayudar. Si la gente que viene a mí les gusta, y me lo dicen y lo sé, porque les doy muchos recursos para que ellos hagan el trabajo y encuentren su propósito aquí en la Tierra. Antes digamos, de ir cerrando, porque ha estado muy interesante la conversación, quisiera hacerte una pregunta y es un poco conectado, pero a la vez alejado de lo que estamos hablando hoy. ¿Recuerdas algún caso en especial en toda esta experiencia que has tenido que te haya llamado la atención respecto a la percepción espiritual o a una transformación interna de algún consultante que tuviste? ¿Hubo Sí. alguno que te llamara especialmente la atención y que quisieras compartir con nuestros oyentes?
Sí, a mí el caso más extraordinario, he tenido varios, porque quiero informar que muchas personas ya han tenido experiencia fuera del cuerpo y se han ido al otro plano, pero el que más me llamó la atención o el que más me ha impresionado gratamente es de una persona que viene a terapia, que yo quiero muchísimo, una mujer que su marido se muere de un accidente en moto y queda ella sola con dos hijos, de 4 y de 2. El contacto que tiene ella con su marido hasta el día de hoy, una mujer que nunca en la vida había experimentado experiencias más allá de extrasensoriales y nunca se había metido en el mundo espiritual, solamente en el mundo terapéutico. Yo la fui guiando, ella empezó a hacer contacto con su marido y bueno, ella está escribiendo un libro, porque la experiencia de contacto con el marido yo nunca lo había visto en nadie. Mira que yo he visto casos, pero cómo el contacto es directo a través de los sueños, a través de gente que ha tenido COVID y se ha salido del cuerpo, se ha encontrado familiares con el marido de ella y el marido ha dicho, aprovecho que estás teniendo una experiencia cercana a la muerte con COVID para que le mandes un mensaje a mi mujer. La persona de COVID ha vuelto familiar de esa mujer y le ha dado el mensaje. Le dijo, oye, en mi salida del cuerpo, porque la mujer que el familiar es su tía, que tiene COVID, sale del cuerpo en la clínica, cree que se está muriendo y se encuentra con el marido. Y le dice, oye, aprovecho que tú estás de COVID muriéndote y no te vas a morir. Y además le dice a la tía, no te vas a morir, quiero que sepa que no te vas a morir, pero pásale este mensaje a mi mujer. Entonces ella vuelve al cuerpo en la clínica, la llama por teléfono, sale el COVID, vuelve a la casa y le dijo, quiero decirte que salí del cuerpo y me encontré con tu marido y este es el mensaje que te pasa. Y eso es una... Y esa de... No quiero compartir más porque es bastante privado de ella y ella lo va a escribir en un libro. Solo decirte que es la que más me ha impresionado. Wow, Que, que el familiar se esté muriendo de COVID y el marido aproveche para pasarle el mensaje es una experiencia extraordinaria. muy interesante lo que nos cuentas. ¿Y qué mensaje te gustaría darle, Pía, a todas aquellas personas que son escépticas, que no creen que hay algo después de la muerte, que no creen que hay una dimensión espiritual que tenemos, digamos, los seres vivos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, nada, mi mensaje es que respeto profundamente que sean escépticas, que eso es un tema de creencias y los invito a derribar estas creencias limitantes, porque la vida es más plena, feliz y entretenida, voy a ponerlo así, cuando sabes que hay vida después de la muerte. Se te hace más fácil el camino. Entonces, todos los que no se lo creen, todos los que son escépticos, yo ya he aprendido, pues ya de 30 años viendo a tanta gente, que yo no puedo presionar a nadie que cambie, que se lo crea. Solo les digo, te invito a que estés abierto, abierta, dispuesta y dispuesto a derribar esas creencias limitantes y abrirte a la posibilidad que sí hay vida, sí hay vida. Ya somos muchos aquí en la Tierra que hemos tenido la experiencia, somos muchos. Y ahora, últimas dos preguntas. ¿Hubo algo que no te haya preguntado que quisieras compartir con nosotros? Y segundo, ¿Hubo qué? Perdón, no te entendí la pregunta, perdón. ¿hubo algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir con quienes estamos viendo? Y segundo, ahora, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que puedan estar pasando por una enfermedad, por un momento difícil, que hayan perdido a algún familiar y que probablemente vean la muerte un poco más cerca que antes? Mm. Te voy a responder a la segunda pregunta porque la primera creo que da mucha información y yo ya he aprendido en mi vida que dar demasiada información empacha a la gente y no pueden asimilarla tanto. Es mejor la dosis que he dado y ir asimilando porque he pasado bastante información. Entonces me voy a quedar en la segunda. Sí, me encantó tu pregunta. Muchas gracias. Eso es una realidad. Muchas personas, lo siento, que están pasando por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por metástasis sabiendo que se van a morir. Yo creo que lo más importante es vivir el duelo, conocer lo que es el duelo, conocer las etapas del luto, vivir las etapas del luto y dejarte ayudar.
necesitas ayuda, alguien que te explique lo que es el duelo o lee acerca del duelo. Bueno, tú eres de Colombia y yo creo que en Colombia hay alguien fascinante que trabaja mucho con el duelo, que es Santiago Rojas, que escribió un libro sobre el manejo del duelo, que encuentro que es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo para saber lo que es vivir un duelo, porque el duelo se vive, el duelo no pide permiso, el duelo tiene etapas, el duelo tiene un proceso y lo mejor que te puede pasar es vivirlo y enfrentarlo y conectarte con el mundo espiritual, porque si tú te estás muriendo, tienes una metástasis, una enfermedad terminal, necesitas prepararte para el tránsito. Lee, infórmate, conéctate con el mundo espiritual, conéctate con tus guías, conéctate con algo más allá de tu ego, porque así tu tránsito va a ser mucho más amoroso, como lo que he contado, que acompañé a mi padre a planear su muerte y pasó del miedo a materializar, bajando la cabeza, muerte natural, porque se abrió a la experiencia. Sí, ya sabía que se iba a morir si estaba terminal. Qué bonito que hayas podido acompañar a tu padre en ese proceso. Y quiero agradecerte, Pía, por este valioso conocimiento que has entregado a todos nosotros. También mencionas el trabajo del doctor Santiago Rojas, muy recomendado escucharlo. Es un hombre que genera mucha paz en su discurso. Y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, quiero dejarles un mensaje. Y el mensaje es que no importa la situación por la que ustedes estén pasando, no importa si están pasando por una enfermedad, por un momento de luto, por una dificultad económica o por cualquier otro problema a los que nos vemos abocados todos los seres humanos y no solo humanos en este mundo. Todo tiene solución. Y al final, todas estas experiencias lo que van a hacer en nosotros es volvernos más fuertes, es enseñarnos a que en la vida van a ocurrir, van a venir olas, van a venir diferentes dificultades, pero vamos a tener la posibilidad de enfrentarlas, superarlas y aprender de ellas. Tengan esperanza, luchen por sus sueños, no esperen a que la vida se les pase y puedan hacer lo que quieren. Háganlo hoy. Si tienen algún sueño, saquen un tiempo y desarróllenlo. Ese es el mensaje del día de hoy. Quiero agradecerles por habernos acompañado un día más en Más allá de la vida con David Pérez y espero que tengan una gran experiencia humana.